Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 15 de abril del 2024. Pues como siempre me da muchísimo gusto recibirles en su programa Ellas en las urnas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da realmente pues mucha felicidad de estar aquí con ustedes y arrancar esta mesa de análisis porque cada semana realmente se pone más interesante este proceso electoral y hay que detenernos en temas fundamentales y por ello doy las gracias a nuestras analistas que estén esta mañana aquí con nosotras. Adriana Favela, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, Ivonne Melgar, periodista, y Lisbeth Ortiz Acevedo, la jefa de información, también periodista, de la agencia de noticias IMAC. Pues muchos temas que se han ido sumando para detenernos y analizar porque tienen efectos en los derechos políticos ganados de las mujeres. Ahí me parece que es el foco en general de lo que tenemos que ir colocando y no es menor algunas de las resoluciones que se han ido tomando. Una de ellas tiene que ver con exigir para que se cumpla precisamente lo que conocemos la 3 de 3, es decir, o la 8 de 8, ya podemos ir ampliándola después, el tener la exigencia de tener una sentencia penal para poder, digamos, suspender los derechos electorales de algún posible candidato. Y para que nos lo explique mejor, pues Adriana Favela, los micrófonos son tuyos. Gracias, querida Lucía, y un saludo a Ivonne, a Liz y también a las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Y sí, hemos tenido unas sentencias dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde nos están diciendo que la lectura que se da al artículo 38 constitucional, que habla de la suspensión de los derechos político-electorales, solamente se dan en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando se tenga o se cuente con una sentencia de carácter penal que se haya obviamente emitido por la autoridad competente. Y esto a mí me parece pues algo que llama mucho la atención porque esto quiere decir que todas las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Personas Violentadoras, porque incurrieron en violencia política contra las mujeres en razón de género, pero que esas determinaciones fueron emitidas por los tribunales electorales, ¿no? O algunos organismos públicos locales electorales como Chiapas, Durango, Tabasco, Tamaulipas, que sí resuelven el fondo de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues esas personas no van a estar impedidas para ocupar una candidatura. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que le hemos estado pues diciendo en varios programas, porque en ese Registro Nacional de Personas Violentadoras que lleva el INE, hay más de 315, 320 personas, pero lo que no tenemos, y esto quiere decir que esas personas iban a poder ser, o ya son candidatas o candidatos a los distintos cargos de elección popular, pero la verdad es que no tenemos, por ejemplo, un registro claro de cuántas sentencias de carácter penal se han emitido en relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo entro casi diario a la página de la Fiscalía, o sea, la FICE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y yo no encuentro datos en relación con esos temas, y creo que a nivel de las entidades federativas hay 3 o 4 asuntos que tampoco he podido localizar, es como un rumor, ¿no? Pues serían las únicas casos que podrá suspenderse la candidatura a una persona por violencia política contra las mujeres en razón de género, y eso me parece muy grave. Y desafortunadamente también cuando se plantean estos casos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues es por una mayoría abrumadora, donde la actual presidenta Mónica Soto, la magistrada Mónica Soto, se queda totalmente sola, porque no hay nadie que apoye
tiene otra visión en el sentido de que obviamente pueden ser sentencias de carácter penal, claro que sí, pero también todas las sentencias que se han emitido por las autoridades especializadas en materia electoral, que eso también tendríamos que tener ahí como el dato. Y ya sé que la FICEL o las fiscalías le dan seguimiento a los asuntos hasta llevarlos ante un juez de materia penal, pero creo que también sería como parte de su obligación, pues, decirnos en qué concluyeron esos asuntos, si es que se judicializaron por violencia política contra las mujeres en razón de género, y les digo, es casi un reto enorme encontrar esos datos. Entonces creo que aquí sí hay una situación que debe de preocuparnos a todas las personas, porque la idea de la 3 de 3 contra la violencia u 8 de 8 contra la violencia es que ninguna persona violentadora de mujeres y de sus familias lleguen al poder, pero esto no se va a lograr porque solamente se estaría tomando en cuenta siempre y cuando tengas una sentencia de carácter penal por violencia política contra las mujeres en razón de género en ese aspecto concreto, ¿no? Y es lo que hemos señalado en varias ocasiones, es en un país donde la justicia en general es un proceso lento y tortuoso. Estamos hablando de cualquier delito que tú des a conocer a las autoridades, tenemos ahí casi un hoyo negro como en el espacio, donde pues tenemos los resultados que tenemos, ¿no? 98% de impunidad de este país, de cualquier delito, no es uno en específico, es cualquiera. Eso te revela efectivamente que si tú colocas este requisito de una sentencia penal, estás dejando absolutamente la cancha abierta para que los agresores puedan entrar y salir como les plazca de los procesos electorales, sean candidatos, no usen incluso en su momento el fuero ante cualquier posible sentencia que pudiera haber en el camino. Ivonne Melgar, ¿cómo ves esto? ¿Es como un paso o 3 pasos atrás o 10 en lo que hemos avanzado? Fíjate que me recuerda mucho la discusión que se dio en Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, cuando surge 3 de 3, porque recuerdo algunas voces que alertaron que eso iba a suceder, en el sentido de que quienes más conocen desde la expertise, la lógica de los constitucionalistas y de cómo esta mirada impacta en el ejercicio de la justicia, decían al final, pues, ¿por qué le están moviendo tanto? ¿Por qué festejan tanto? No recuerdo bien las voces, voces aliadas, incluso creo que Ruth Zabaleta escribió algo así como que había un hoyo ahí en la ley, porque conociendo cómo se vive la ley, alertaban que a la hora de la verdad solo iban a aplicar donde hubiera sentencia y entonces pues es como si no hubiera pasado nada, porque en términos reales cuando hay sentencia, alguien tiene sentencia, pues pierde diversos derechos, ¿no, Adriana? Entonces era como decir, pues es puro bla, 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 están festinando y hubo muchas voces en tono de sorna, en tono docto, de diferentes tonos, que hablaban de que iba a ser fallida. Y entonces, ahora, ¿qué vemos? Vemos un círculo vicioso de un sistema de justicia que es impune y que cuando buscas otros instrumentos para ir forzando a que se desmonte esa impunidad, se vuelven a caer. Porque lo que es clarísimo es que el pacto patriarcal de las instituciones invisibiliza a esas violencias. E incluso yo esperaba, y se los digo de verdad, Liz, Lucía, Adriana, esperaba que cuando se aplicara ahora, porque es la primera vez que se está aplicando la 3 de 3, que derivó en 8 de 8, que creo que eso fue un error, porque se diluyó, se trivializó. Pero bueno, la 3 de 3, ahora es la primera elección que se está aplicando. Yo esperaba que los partidos, al menos las mujeres de los partidos, tuvieran la oportunidad de hacer más campaña, donde el llamado ético se antepusiera a estar escudriñando en los padrones mismos. Y veo que no. Lo que yo estoy observando es que la resistencia obliga a que sigamos siendo insistentes y me parece como de Sísifo, o sea, como que nunca acabas de poder aplicar nada.
Muy lamentable lo sucedido. Sí es un gran retroceso. Como Penélope, tejes y destejes. Así. En términos de, claro, el avance sin lugar a dudas de poder colocar dentro de la discusión pública la ética política de quienes se postulan como personas candidatas. Así es. Al momento de que tú exiges a las víctimas, porque esta exigencia no es a los posibles agresores, suponiendo que está esta tela de juicio que quieren colocar. Les estás exigiendo a las víctimas que logren algo que es casi imposible para ellas, porque no depende de ellas, sino de un sistema que te envuelve en un bucle que a veces parece que siempre regresas al primer lugar, como si no avanzaras. Claro, porque entonces es ¿cómo demuestras tú, otra vez, como víctima, que eso ocurrió y que eso es lo que estás denunciando? Vamos a ir a un corte de estación. Regresamos contigo, Liz, para seguir abonando a este tema y abrir otros más, porque en esta semana, sin duda, tenemos retos que hay que detenernos, porque no todo lo avanzado en materia de derechos humanos, como verán, está colocado para siempre. La tentación del retroceso siempre está ahí, y lo que acaba de señalar Adriana con esta exigencia ahora de sentencia penal es un ejemplo de eso que estamos enfrentando. Vamos un corte de estación, no se vaya, estamos en Ellas en las Urnas, aquí en Violeta Radio. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que La violencia política contra las mujeres en México es una problemática arraigada que afecta a la participación igualitaria y libre de las mujeres en la vida política del país? Esta forma de violencia se manifiesta en diversas formas, desde la intimidación y el acoso hasta la violencia física y psicológica, y tiene como objetivo principal limitar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. A pesar de los avances legislativos y las medidas de protección implementadas en los últimos años, la violencia política contra las mujeres sigue siendo una realidad alarmante en México. Una de las manifestaciones más comunes de esta violencia es el acoso sexual y laboral en el ámbito político, que puede incluir desde comentarios despectivos y tocamientos no deseados hasta amenazas y represalias en caso de negarse a cumplir demandas de índole sexual. Además, las mujeres políticas suelen ser objeto de difamación y estigmatización en medios de comunicación y redes sociales. Otro aspecto preocupante es la falta de acceso equitativo a los espacios de toma de decisiones políticas, donde las mujeres enfrentan barreras estructurales y culturales que obstaculizan su participación activa y efectiva. A pesar de que la legislación mexicana contempla la paridad de género en los cargos de elección popular y establece medidas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, aún persisten prácticas discriminatorias y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad en el ámbito político. Para abordar este problema de manera integral, es fundamental promover una cultura política inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, así como fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política. Esto requiere el compromiso y la colaboración de instituciones gubernamentales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad y seguridad. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el proceso electoral federal de 2018 se identificaron 13.352 casos de violencia política de género. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas México reveló que entre 2001 y 2020 se registraron 3.825 feminicidios en México, ya sea por ser líderes comunitarias, activistas o candidatas.
Y ya estamos aquí, efectivamente, de regreso en Ellas en las Urnas. Estamos hablando de esta decisión que se toma en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral en materia de violencia política por razones de género contra las mujeres, y esta exigencia que se ha hecho de tener una sentencia firme para poder suspender estos derechos políticos electorales de aquellos posibles candidatos que pudieran estar incurriendo en violencia contra las mujeres y que estuvieran, pues eso, concursando en la vida política para alguno de los más de 20,000 cargos que en este proceso electoral se van a elegir el próximo 2 de junio. Y de eso es lo que estamos hablando esta mañana de lunes 15 de abril, y por ello, pues les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios sobre estos temas que estamos abordando el día de hoy al 55 60 60 55 71, y también a través de las redes sociales, si anda por ex, @Violeta Radio_FM, y en Facebook precisamente Violeta Radio. Lisbeth Ortiz, ¿cómo lees tú esto que hoy nos trae Adriana Favela de lo ocurrido precisamente en este tribunal electoral y la decisión que se toma, finalmente quedándose sola la presidenta de este tribunal? Pues muy complejo. Ya nos esperábamos este tipo de resistencias ante la lucha y la causa de feministas que llevan pues años y décadas. Pues eso pasa, desmantelan parte de la resistencia, sin embargo, no la eliminan. Eso es cierto. Esta sentencia me parece terrible en un país donde yo recuerdo que el año pasado estábamos cubriendo una nota de la organización Impunidad Cero, y nos hablaban de que en este país solamente el 0,9% de los delitos van a encontrar resolución, van a encontrar justicia. 0,9, o sea, ni siquiera el 1%. De 100 delitos, 0,9. Me parece terrible ante esta circunstancia, ante esta evidencia, que las autoridades ciegas ante la circunstancia que estamos enfrentando por la falta de justicia, ante la realidad con la que vivimos mexicanos y mexicanas en este país, y también personas que cruzan este país, transitan por él, pues tengan que enfrentar esta situación, es decir, acotan la justicia. ¿Qué quiere decir? Pues solamente por una sentencia penal, y cuando el proceso electoral en este momento nos tarda menos de 2 semanas, o sea, ya estaremos Sí, no, total. a 7 semanas de concluir el proceso electoral como tal. No hay posibilidad. Si la justicia fuera pronta, expedita, y no tuviéramos esta cifra de 0,9% de resolución en los casos, pues quizá en un mes que pudieras tú Estaríamos resolver el hablando caso, de otra cosa, pero aquí pero no es así, lo acabas de decir, 0,9, es decir, ni siquiera el 1%, no estamos hablando, ni siquiera estamos calificando los delitos, si son graves o no, estamos hablando de que cualquier persona ciudadana que tenga, que a la que le cometan un delito, vaya, lo denuncie, no necesariamente va a recibir un proceso rápido, expedito, justo, ni nada por el estilo. Pero aquí quiero recuperar algo que decía precisamente Ivonne Melgar, que tiene que ver con el pacto patriarcal y el sistema patriarcal. Es decir, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que se van creando pantanos, yo diría, en esta imagen, de estos avances que tenemos las mujeres, porque entonces, a ver, transiten a la otra orilla, que sería el acceso pleno a los derechos, la posibilidad de poder estar en condiciones de igualdad en procesos políticos como ahora, cuando tienes en medio este tipo de pantanos que hay que cruzar, porque para poder garantizar efectivamente que se cumpla la 3 de 3, tienes que pasar por este sistema de justicia que pues tal vez en 10 años logres la sentencia, y para entonces, muchas gracias, esto ya pasó. Estos son los retos, por eso hablo de estos pantanos, de este camino
donde las mujeres se van atorando en este fango para seguir avanzando, ¿no? Y donde la construcción de la igualdad pues va teniendo, yo no diría hoyos, casi cañones imposibles de franquear en este sentido. Y ahí quiero ligar el otro tema que no es menor y que también se resolvió en la sala superior, que tiene que ver precisamente con estos bloques de competitividad que se habían logrado construir en términos de paridad para lograr lo que sería la paridad sustantiva. Cuando se discutió la paridad, y ustedes recordarán, no solamente hablábamos de números, de tener 50 y 50, porque eso yo les diría relativamente fácil, ¿no? Sino cómo se logra efectivamente que las mujeres que sean candidatas lleguen a estar en la función. Es decir, si van para las senadurías, lleguen a ser senadoras. Si van para las diputaciones, lleguen a ser diputadas. Y por ello, y bueno, Adriana, tal vez tú nos puedas ayudar a recordar lo que significan estos bloques de competitividad y el acuerdo que logra el INE, donde tú eres consejera, para que estos bloques de competitividad, pues los partidos tengan que postular a las mujeres en los distintos espacios. Sí, claro. Bueno, primero, obviamente se pidió la paridad en todos los cargos, ¿no? De elección popular, obviamente incluyendo el Senado de la República, y estamos hablando en este caso de las senadurías de mayoría relativa, porque también hay de representación proporcional y hay unas que se asignan a la primera minoría. Entonces estamos hablando de las de mayoría relativa. Si son 32 entidades federativas, entonces lo que implica es que en 16 de ellas tienes que postular o encabezar tus candidaturas con una fórmula de mujeres, ¿no? Y en los restantes entidades federativas, pues con hombres. Y también lo que nosotros pedimos desde el 2018 fue que se postulara en cada entidad federativa una fórmula de mujeres y otra fórmula de hombres para también que fuera una cuestión paritaria, ¿no? O sea, y que se pudiera, de alguna manera, también esta paridad transversal, ¿no? Para que fuera no solamente el registro, sino también en cada entidad federativa tener una mujer y un hombre, una fórmula de mujeres y una fórmula de hombres registrada. Y también para cuidar que no se postulara a las mujeres en las zonas electorales perdedoras, que eso era lo que nos pasaba con las cuotas de género y todo, de que sí cumplían, pero todas las mujeres en las zonas perdedoras sin ninguna posibilidad de ganar, pues entonces se hicieron estos bloques de competitividad, que se pasó más bien en la Cámara de Diputados en el 2015, y después se llevó este mismo pues sistema a la Cámara de Senadurías. Y entonces tenemos bloques de competitividad altos, bloques de competitividad mediana y bloques de competitividad baja y muy baja, ¿no? Y lo ideal sería que, o lo que se ha entendido, es que en cada bloque, pues se postulara tanto hombres como mujeres. Esa es así como la visión en general. Pero obviamente, bueno, pues hay distintas formas de llegar también a esta cuestión de la paridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo normal es que se postulen mujeres y hombres en cada uno de estos bloques, lo que hay que cuidar sobre todo es que en el bloque de competitividad más baja no se postulen exclusivamente mujeres, ¿no? Y eso es algo que los partidos políticos siempre pelean, porque dicen, bueno, estamos cumpliendo con la paridad, sí, pero no vas a postular exclusivamente a mujeres en los demás baja competitividad. Y también algo importante es que la paridad se puede ver desde un punto de vista global, ¿no? Que los partidos cumplan con 16, les digo, entidades federativas encabezadas con mujeres y otros 16 con hombres, eso sería la paridad global, pero también hay que ver cómo están en los bloques de competitividad, eso es algo muy importante. Ahora, yo lo que veo con esta sentencia que se emitió con la sala superior
es que nos están invitando a tener otra mirada desde el punto de vista de que sí, lo hemos entendido que los bloques tendría que estar casi el 50% de mujeres y de hombres, aunque el propio INE puede permitir que en el bloque de intermedios haya hasta 45, perdón, por ciento de mujeres, ¿no? O sea, ni siquiera ahí se cumpliría como en la paridad. Pero yo lo que veo de interesante de esta sentencia es que lo que hacen es un estudio más a fondo. ¿Por qué? Porque también hay que dejar claro, y no me tardo mucho en decirlo, es que estos bloques de competitividad están basados en las elecciones anteriores. Y las elecciones anteriores son las del 2018, donde ya pasaron 6 años y pudo haber cambiado la situación política. Pero también lo que hace en esta sentencia la Sala Superior es verificar de que, si bien es cierto, en el bloque de competitividad más de mayores hay un hombre de más en relación con las mujeres, lo cierto es que se están postulando más mujeres que hombres. Hay 1, 2, 3, o sea, hay 4 fórmulas en el bloque de competitividad alta que se integra con 10, 4 fórmulas que integradas, o sea, que inician con hombres, pero que su suplente es una mujer. Suplente es una mujer. Pero ahí, inclusive hay una en Puebla, es o sea, solamente son puras mujeres. Y eso es algo que también toma en cuenta la Sala Superior. Y también una cuestión, para llegar a ser, que tú decías, Lucía, también hay que hacer un estudio más profundo de si realmente, yo diría, esa zona electoral realmente sigue siendo competitiva o no, porque en el 2018 al 2024 pues ya pueden pasar muchas cosas, pudieron haber pasado muchas cosas. Nos vamos a quedar con esto en este momento porque tenemos que ir a un corte de estación y, como ven, la discusión al regreso se va a poner buena en la reflexión de lo que viene. Estamos en Violeta Radio, Ellas en las Urnas. No se vaya, volvemos. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas, precisamente hablando de la sentencia que emite el Tribunal Electoral para, digamos, regresar, yo lo voy a poner así, ustedes, para simplificar, regresar 2 candidaturas de Movimiento Ciudadano que estaban en litigio, precisamente en donde el Instituto Nacional Electoral había decidido que, por no cumplir con la regla de paridad en estos extractos de competitividad, que ya nos explicaba muy bien Adriana Favela, que se fueron creando alta, media, baja y muy baja competitividad para garantizar, creo que ahí es importante, como bien lo decías, Adriana, estos extractos es para garantizar que las mujeres que sean candidatas no queden solamente en el registro sin llegar realmente a acceder al poder. Que eso era lo que venía ocurriendo. Los partidos ponían como candidatas a las mujeres para cumplir la ley, sabiendo que no iban a poder llegar porque estaban en aquello que nosotras popularmente nombramos como los distritos perdedores. Y que, pues, en esa razón no las veíamos con claridad y no hubiéramos tenido, creo que hay que decirlo, lo que tenemos en esta legislatura que está concluyendo, que es la mitad de los escaños ocupados por mujeres. Este ha sido un proceso largo, que ya no lo decías bien, mi querida Adriana, y precisamente eso es lo que discute el Consejo General del INE y le ordena a Movimiento Ciudadano que ponga 50 y 50 de candidaturas en el extracto de mayor competitividad y que en aquel de baja también haga un movimiento, ¿no? Me parece que la discusión que da el Tribunal Electoral es bastante interesante de cómo se está leyendo la paridad y qué se está diciendo de cómo hay que mirarla. Y ahí está el quid del asunto, precisamente al decir, bueno, pues lo tomamos global, tomamos la decisión de que están cumpliendo el partido mitad y mitad, aunque tenga en el bloque de mayor competitividad, solo el 40%
de presencia de mujeres. Y creo que la magistrada Otálora da en el clavo al momento de su explicación de por qué habría que mirarlo de otra manera. Entiendo, mi querida Adriana, estos escenarios que colocas, no sabemos si el de mayor competitividad de 2018 sigue siendo hoy, ¿no? Me queda clarísimo, pero creo que la intención de la regla y del acuerdo del INE, el 625 de 2023, en términos de partidos y coaliciones, para lograr por lo menos 50% en los de mayor competitividad, tendría que ser vigente todavía. Liz, ustedes siguieron de cerca esta discusión desde la agencia de noticias. Sí, yo creo que esta sentencia es muy grave porque abre la posibilidad a las pataletas de la misoginia, de la política que no quiere que las mujeres avancen. Eh, para poner un poco en contexto, fue el 29 de febrero que llegan a un acuerdo en el INE todos los partidos para este tema. Es para el tema de senadurías. Y Movimiento Ciudadano lo acepta, Movimiento Ciudadano lo acuerda. Y lo que hace es, el 8 de marzo, precisamente el 8 de marzo, va y mete ante el tribunal esta impugnación, impugna lo que ya se había acordado. Y el miércoles el tribunal falla en favor de esta pataleta que está haciendo machuna, machirula de Movimiento Ciudadano. Ya nos habían dicho en el INE que Movimiento Ciudadano tenía muchos problemas para poder cumplir con temas de paridad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo por atrás de la mesa, en la mesa, al frente de la cámara, detrás de la cámara, Movimiento Ciudadano ha tenido este comportamiento constante, eso ha sido una constante. Y nos damos cuenta que el día de hoy, con esta sentencia que parece inocua, pues abre la posibilidad a que otros partidos, a que el mismo partido eche para atrás acuerdos con el INE, es decir, todo aquello que las mujeres vamos ganando, precisamente tú lo decías, en este suelo pegajoso, fangoso, donde logramos salir un poco y logramos acuerdos, llega el tribunal y echa para atrás estas circunstancias. A mí me parece terrible eso. No es un tema fácil para toda la ciudadanía, eso es cierto. Y eso es cierto porque además eso lo utilizan para que pase como en lo oscurito. Pero lo cierto es que el día de mañana al PAN, al PRD, a Morena, a quien sea, hacen un acuerdo en el INE y llegan ante el tribunal y pueden armar todo un argumento y utilizan como jurisprudencia esta situación y van a echar para atrás todo aquello que no les convenga a sus intereses en contra de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos político-electorales de las mujeres. Esa es la gravedad de esta sentencia. Sí es importante los bloques de competitividad, sin duda, es importante el tema de paridad, pero hoy se evidencia la alevosía de Movimiento Ciudadano, de cómo actúa ante el INE y cómo actúa ante el tribunal y cómo ha actuado ante la ciudadanía, sobre todo frente a las mujeres, porque a las mujeres les ha dicho, incluso dentro de su partido, no te veo, no te miro como una posibilidad para que puedas dirigir y tener alguna curul, algún puesto de elección popular. Y esto creo que es importante mirarlo, la Lo- actitud de Movimiento Ciudadano, que no es exclusiva de Movimiento Ciudadano, debo decirlo, pero hoy hablamos de Movimiento Ciudadano y es difícil, es complejo el tema, sí, pero lo que es cierto es que se evidencia que no quiere Movimiento Ciudadano cumplir con los acuerdos de paridad para que las mujeres estén en la misma disposición que hombres, cuestión que no ha sucedido en 200 años de nuestra historia. Hoy y, estamos intentando romper con esa, si quieres ponerlo con ese techo de cristal o eliminarnos este suelo pegajoso. Ha sido complejo, pero bueno, así un poco es la cronología de los hechos. Y y ya la discusión en el tribunal
pues es importante y vamos a ver qué contesta el INE, porque además las consejeras del INE dijeron ni un paso atrás, a pesar de que se fueron con el tribunal, ellas dijeron ni un paso atrás porque tú, Movimiento Ciudadano, estás incumpliendo, lo sabías y además ya se te había notificado esta regla de aleatoria para De, poder eliminarte. Si tú no cumplías, también hay un acuerdo que fue, si no mal recuerdo, en noviembre 23 del año pasado, donde también Movimiento Ciudadano lo sabía y lo acordó. Es decir, todas estas reglas ya estaban acordadas por los partidos y este partido va y hace una pataleta ante el tribunal. ¿Por qué? Porque quiere montarse, ahora sí que montarse en su eh, macho. mi querida Ivonne, ¿cómo ves este escenario? Creo que estamos ante una situación muy compleja. Me gustó mucho la discusión porque lo que yo podía de los magistrados, porque yo lo que podía observar es que llegamos a un límite de no retorno. O sea, yo lo que observo es un tribunal que se hizo cargo, lamentablemente, de las resistencias de las cúpulas partidistas al tema, que se manifestó exacerbadamente en esta pataleta de Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, pero que es generalizado. Entonces, mi valoración de esta sentencia es, uno, creo que ya establece un punto de referencia, Mm. es a partir de acá baraja nueva, o sea, no nada de que el INE regresa, yo creo que no, al contrario, es tribunal última palabra y está estableciendo nuevos criterios y es una sentencia que tiene que ser asimilada, entiendo yo, por los demás actores. Y dos, yo creo que hubo una resolución sustancialmente política para apaciguar el conflicto. Y me parece que eso es lo que yo estaba leyendo en las reflexiones de los magistrados. Hay un deseo de conservar lo avanzado, dejándole, insistía mucho el magistrado Felipe Fuentes, la autonomía de los partidos y que nos hiciéramos, a que nos abriéramos a una visión más integral. ¿Quién más que Mónica Soto, magistrada que ha tratado de poner las gafas moradas en el tribunal desde hace mucho tiempo, ahora es presidenta? Mi valoración por esa discusión es que llegaron a un punto límite en el que tenían que darle ventanitas de aire a unos partidos que de varias maneras le habían dicho al tribunal a través de una reforma fallida, a través del plan B del presidente cuando fue la reforma electoral, la reforma constitucional que no fue, que no les gusta esto, que no les gusta sentirse tan atados de mano. Yo Mm. siento que fue un como desanudar ciertos nuditos, establecer nuevas reglas y decir, bueno, vamos con esto. Yo esperaría que tanto INE como tribunal apliquen estas flexibilización, ese es el término que usaron, y que desde esta flexibilización vigilen estrictamente que las cúpulas partidistas apliquen esto. El problema es que al final, y ese es el desazón que tengo mayor, es que realmente sí tenemos una partidocracia muy antidemocrática, muy jerárquica, y lo que hemos vivido a nivel sexenal, pues se manifiesta en cada partido con sus pequeños caciques. Pero bueno, es lo que tenemos. Y que vamos a ver, nos queda un minutito, entonces antes de darte la palabra, antes de dar la palabra, vamos a ir a un corte de estación. Creo que mucho de lo que hoy podamos analizar se va a reflejar en su momento en los procesos electorales. Y ahí veremos qué nos dice la realidad en términos de los efectos que esto va a tener. Creo que ahí podemos contrastar los argumentos dados al momento de la elección del acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y luego con el acuerdo en la sala superior. Pero no se vaya, vamos a ir a un corte de estación, vamos a regresar con este tema y con la reflexión y volvemos aquí en Violeta Radio y en nuestras distintas retransmisiones en Ellas en las Urnas. Aquí estamos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
Y estamos ya de regreso aquí en Ellas en las Urnas, en Violeta Radio y también a través de nuestras distintas retransmisiones en esa radio 97.3 de FM a las 11 de la mañana los jueves y también en los domingos a través de Mexiquense en las estaciones de Atlacomulco, Tultitlán, Tejupilco, Metepec y por supuesto en Ibero 90.9 los miércoles a la 1:45 en la sección de otros datos. Tengo otros datos. Bueno, pues el tema está muy bueno. El tema está muy bueno de la reflexión, por supuesto. Si les parece, Adriana, recuperamos contigo y después seguimos contigo, mi querida Liz. Sí, gracias. Bueno, pues sí, es un tema bastante, pues, interesante. Obviamente ya vimos las posturas de las demás compañeras, pero yo sí insisto en que, a ver, sí, hemos entendido que la paridad podría estar también en cada uno de los bloques, pero no necesariamente eso nos indica que va a ser una cuestión de ganar en las entidades federativas por parte de las mujeres. Y yo creo que aquí lo que nos invitan las salas superiores a tener una mirada más amplia. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano en esta ocasión estuvo registrando más de un 64% de mujeres de manera global. Y les digo que inclusive tienen 4 fórmulas integradas exclusivamente por mujeres y la mayoría con este esquema de que aunque está un hombre en una de las fórmulas, siempre su suplente casi es una mujer y luego y eso también es algo que apoya mucho a las mujeres y sobre todo se ve en este bloque de mayor votación. Entonces creo que también hay que ampliar esa mirada. Ahora, lo que sí creo es que también la otra invitación, que eso ya es por mi cuenta, es a repensar cómo se están integrando los criterios de los bloques de competitividad, porque les digo, estas son con base en las elecciones de 2018, donde ya hubo un cambio del juego político. Por ejemplo, había muchas mujeres de Movimiento Ciudadano que querían ser registradas en entidades federativas, por ejemplo, donde estaban siendo entidades que estaban de acuerdo con el 2018, que era un bloque de competitividad muy bajo, cuando en realidad, por ejemplo, ya podía ser un bloque de competitividad alto por las elecciones que ha habido en otros cargos de elección popular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Campeche, Campeche casi lo gana Movimiento Ciudadano por una diferencia de 1.32% en relación con Laida Sansores, ¿sí? Y ahí podría ser Campeche un estado donde tiene mucha posibilidad de ganar, pero que está en uno de baja votación, ¿no? Muy baja votación, inclusive. Yo creo que eso también es lo que tenemos que empezar a hacer, porque en el caso de las diputaciones, como son cada 3 años, es algo como un poquito más cercano a una realidad política, pero 6 años me parece que es algo totalmente lejano. O sea, lo que yo quiero llegar es que los bloques de competitividad como se conforman para la Cámara de Diputadas y Diputados no pueden ser con el mismo criterio exactamente para la Cámara de Senadores porque son 6 años y ya cambió todo el escenario político en muchas entidades federativas, ¿no? De hecho, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, pues nada más en el 2018 ganó 2 senadurías de mayoría relativa, Jalisco y Nuevo León. Todas las demás son entidades federativas donde obviamente no tuvo senadurías, y así pasa en la mayoría de los partidos políticos. El PAN tuvo 3, el PRI solamente una senaduría de mayoría relativa y el PRD una también de mayoría relativa. Entonces, realmente en esa ocasión arrasó Morena con 25 senadurías de mayoría relativa ganadas, ¿no? Y quedándose también con muchas de primera minoría. Entonces creo que hay que repensar esta circunstancia porque aparentemente estamos indicando que no se está postulando más, o sea, una paridad total en el de alta competitividad, pero eso no quiere decir que esas entidades realmente sean todas ganadoras. A eso me refiero. Gracias. Muchas gracias, mi querida Adriana. A ver, Liz, ¿cuál es tu postura? Y vamos cerrando el tema para entrarle a algo más después, mi querida Ivonne, claro, contigo también. Sí, para ser concreta y que podamos terminar el programa, me parece que esta resolución trastoca la autoridad del Consejo General del INE, porque además le piden que siga, que registre las fórmulas presentadas por Movimiento Ciudadano.
Esto trastoca esta autoridad de las consejeras, quienes han hecho una labor importante. Y hay dos conceptos que a mí me ponen los pelos de punta. Flexibilidad al principio de paridad y el principio de autoorganización de los partidos políticos. Esos dos me parece que abren la puerta a los mil demonios. O sea, principio de autoorganización y flexibilidad al principio de paridad hoy ya quedaron en esta jurisprudencia, y de aquí, como dice Ivonne, para el real, o sea, podrán utilizar estos dos conceptos que se quedaron en esta determinación del tribunal, y me parece que es muy complejo. Mi querida Ivonne, mi querida, vas, no te escuchamos. Ujú. Con respecto a esto, Sí, con respecto para ir cerrando, querida mía. sí, yo creo que pone retos nuevos. Hay baraja nueva, va a obligar a reformular. Para mí ya es la última palabra esto de la sentencia. Desmiénteme, querida Adriana, esto ya es sentencia, es decir, de aquí vamos a Sí, partir, ya ¿no? queda firme, Sí, Sí, ya. pero queda es firme. solamente un criterio, o sea, no es jurisprudencia, o sea. Ok, sí, pero yo creo que abre la puerta obligadamente a reformular que sigue. Vamos a tener nueva legislatura a partir de septiembre y ahí habrá que establecer nuevas rutas con creatividad, y yo esperaría que la presidenta que tengamos sea un motor de interlocución para ventilar las islas en las que se han convertido los partidos y sus dirigencias. El problema de fondo es ese. Tuvimos un sexenio atípico con un liderazgo presidencial histórico sin precedentes que obligó a que los partidos se replegaran todavía más, se hicieran todavía más dueños de sus parcelas, y de verdad el ejercicio del poder en todo, sin excepción, es de miedo. O sea, no avanzamos nada en democracia partidista. Los instrumentos de la Al paridad contrario. al menos son motor para abonar en que no se queden y no se atasquen con el pastel, pero pues ya vemos que les cuesta. No, totalmente, Lo digo, veo. siguiendo digamos, ejemplo que colocas, creo que los partidos lo que hicieron fue acordonar su coto de poder. Pero Y cuando hablo fuerte. de los partidos, más bien me quiero dirigir o quiero pensar en las dirigencias Son partidarias, las dirigencias, ¿no? sí. Que hicieron su coto y que se están atrincherando, ¿verdad? Aquí nadie se mete. Creo que aquí hay elementos importantes. Si se construyó la regla, es porque la voluntad de los partidos no existe para garantizar la participación política de las mujeres. Exactamente, es un asunto de político de fondo, sustancialmente hablando. Así es. Y por eso hemos ido avanzando, o sea, por eso avanzamos a golpe de sentencias, perdón. La 624, ¿no? La 1624, pues tiene que ver con eso. Esta sentencia permitió que fuéramos avanzando en la reforma de paridad en todo. Y por eso tenemos lo que tenemos. Entonces, creo que, insisto, sí tenemos que ser creativas, sin lugar a dudas. Sí vamos a tener que volver a ver, esta es la baraja con la que hay que jugar y ahora cómo ganamos el póker. Porque pues, va a ser así, ¿no? Hay nuevas reglas, sin lugar a dudas, y vamos a volver a constatar, yo creo, que los partidos políticos, sus dirigencias masculinas, patriarcales, no tienen ninguna voluntad de dejar abierta la puerta para la igualdad paritaria. Nada de que aquí mitad y mitad. No, señoras. Ustedes están muy bien ahí en sus esquinitas y en sus lugarcitos. Luego les digo cuándo las invito a bailar y cuando no, se quedan sentadas. Porque esa discusión de la autonomía fue lo que discutieron cuando dijeron y cuando quisieron ponerle freno al INE para poder poner reglas. Dijeron, no, pues nosotros somos autónomos, nosotros sí nos movemos, tenemos toda la voluntad, bla, 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 hemos colocado. Sin lugar a dudas, coincido con Adriana en el sentido de que estos bloques representan o reflejan una realidad que no necesariamente sabemos que sea la misma realidad, sin lugar a dudas. Pero la regla me parece que nos estaba colocando como estos diques ante el avasalle de las dirigencias masculinas
y veamos qué ocurre, veamos qué pasa. El efecto es muy importante, verificar. Claro, yo creo que ahí podemos mirar efectivamente frente a qué estamos y si hay un daño en esto, pues lo veremos también. Y Así si no tuvo efecto, también lo veremos y digamos, También mira, lo veremos. la baraja, aunque parecía que nos habían quitado un as, ahí Salió bien. Salió bien. Sí. Y podemos Sí. seguir avanzando. De entrada me parece, y coincido ahí con Liz, esta defensa de la flexibilidad y esta autonomía de los partidos igual me da resquemor por las razones que acabo de decir, porque lo que menos han demostrado es democracia. Lo que menos han demostrado es esa capacidad de realmente mirarse hacia adentro y decir, ah, caray, aquí algo tiene que cambiar si realmente queremos resonar con los momentos actuales de la democracia paritaria que se está colocando. Creo que ese es como el tema también que está ahí de fondo y vamos a ver qué ocurre y vamos por lo pronto a un corte de estación y me dicen que todavía tenemos un poquitito, ya saben cómo es esto de lo en vivo y entonces tenemos que alargar, pero vamos a regresar con un tema muy interesante, vamos a hacer el cambio, se acabó, que no es cierto, que yo estoy mal. Uy, Con exacto, razón. ya nos Gracias. comemos todo. Adiós. Gracias, nos quedamos con el pendiente del libro, mi querida Claro. Ivonne. Y lo vemos la próxima semana. Va a ser muy Acércalo. Eso, ahí está. Sí. Que Presidenta. quienes nos acompañan, que por favor lo lean. Hay unas cartas poderosísimas y yo creo que va a ser un material muy lindo para que lo comentamos acá. 1000 perdones por no estar a tiempo con el reloj, pero No. Nos da mucho tiempo todavía. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia, como siempre, de estar y acompañarnos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.